Buenas estimados alumnos, iniciamos nuevamente una clase de TICS, la cual vamos a estar hablando sobre la informática y sus orígenes y sobre las partes de las computadoras. Pero antes vamos a realizar, como es de costumbre, nuestra actividad de retroalimentación, en la cual vamos a ver las respuestas de las preguntas y cuestiones dadas en la clase anterior. Primeramente, ¿cómo surgieron las computadoras? Y aquí vamos a hablar un poco de la historia y la evolución a través del tiempo de estos dispositivos electrónicos. Las primeras máquinas estaban construidas completamente con componentes mecánicos, es decir, tenían engranajes, ejes, etcétera. No tenían ningún componente electrónico. Las más destacadas fueron y se considera como la primera computadora al ábaco. También la máquina de aritmética de Pascal, que fue en 1642, que era una máquina primitiva la cual realizaba solamente sumas y restas. Luego de esa máquina surgió lo que fue una evolución de la misma, que es una calculadora que inventó Leibniz en 1672, que ya realizaba otras varias operaciones matemáticas como la operación de multiplicación. Vamos a ver un poco la evolución de las computadoras a través de las generaciones de computadoras en el tiempo. La primera generación, que abarcó desde 1946 a 1958, el uso de las computadoras se reflejaba en el uso de lo que ellos llamaban de tarjetas perforadas, que se utilizaba para intercambiar los datos. Este tipo de computadoras era solamente para uso militar y uso científico, y eran máquinas gigantescas, o sea, eran ocupaban una pieza y eran lentas, consumían muchísima electricidad y se calentaban muchísimo. Usaban el sistema binario para mostrar los datos. También introducían los datos y programas, como ya les había mencionado, con tarjetas perforadas. Y almacenaban los datos en varios cilindros magnéticos, y también lo que influía mucho eran que eran muy costosas, que estaban alrededor de los $10.000. En la segunda generación de computadoras ya hubo un cambio interesante que ocurrió entre 1958 y 1964. Lo que trajo consigo la segunda generación fue una mejora sustancial en cuanto al tamaño de la computadora y a la velocidad del procesamiento. Las computadoras de esta época eran un poco más rápidas, pero sobre todo mucho más pequeñas que las de la primera generación. Una de las características más importantes de la segunda generación es esa, que las máquinas eran más pequeñas, también que almacenaban la información mediante anillos magnéticos, y ya surgió también lo que se llamaba transistores. Estos transistores eran más pequeños que los tubos de vacío que se utilizaban en la primera generación. También ya aparecen las primeras mini computadoras y los lenguajes de programación. En la tercera generación, que va desde 1964 hasta 1971, ya surgen los que se llaman los circuitos integrados y las mini computadoras. Cuando aparecieron los circuitos integrados, supuso un gran cambio para todo lo que significa el tamaño de estas computadoras, ya que en un solo circuito ya se encontraban todos los componentes electrónicos en una pequeña placa. La característica principal en esta tercera generación es que el tamaño de las computadoras bajó notablemente y el coste ya no era tan alto, ya no era tan caro producir una computadora. También fue que mejoraron la rapidez y no ya calentaban tanto.
el costo de la energía bajó y aparece el circuito integrado. También ya empiezan a surgir lo que es las empresas que realizaban software o desarrollaban aplicaciones. En la cuarta generación de la computadora se origina el primer cambio radical, es decir, que a partir de esta generación es donde surgen las computadoras como nosotros lo conocemos hoy en día. Uno de los principales factores de este cambio fue que surgió lo que se llama el microprocesador y aparecen los ordenadores personales, o sea, las computadoras ya no eran más solamente para militares y científicos, ya estaban para uso de personas comunes y corrientes. En la quinta generación de computadoras tiene como principal característica la inclusión de la inteligencia artificial. Esta generación viene potenciada por el proyecto realizado en Japón, donde se pretendía crear una clase de ordenadores que utilizaran la inteligencia artificial. Una de las características de la quinta generación es que ya surge la inteligencia artificial y con ello también nace lo que llamamos robótica. Durante esta época también aparece el CD y ya se diseñan los módulos de memoria compartida. En la sexta generación de computadoras se mejoran sustancialmente la parte de la inteligencia artificial, añadida por primera vez en lo que fue la quinta generación de computadoras. Esta generación se destaca por una completa revolución en la materia, pudiendo considerarse como el nacimiento de los cerebros artificiales. Una de las características más importantes de esta generación es que el tamaño reducido de los componentes dan el paso para los que nosotros llamamos ahora laptops, portátiles o no. También se abarata muchísimo el coste de producción y la robótica empieza a consolidarse como un auténtico potencial. Entre tanto, existen tres tipos de computadoras. Primeramente, las computadoras analógicas, que son extraordinariamente rápidas, puesto que pueden solucionar las más complejas ecuaciones. Estas computadoras se utilizan generalmente para la supervisión de las condiciones del mundo real, tales como el viento, la temperatura, el sonido, el movimiento, y son máquinas de propósitos específicos y generalmente se utilizan en las industrias. Las computadoras digitales pueden ser construidas para llevar también la solución de ecuaciones en una casi ilimitada precisión, pero de una manera sumamente lenta comparada a las computadoras analógicas. O sea, es decir, este tipo de máquinas son de propósito general, dado a que un programa ellas pueden resolver virtualmente todo tipo de problemas. Las computadoras digitales, entre esta categoría se encuentran lo que nosotros utilizamos hoy en día. Luego están las computadoras híbridas, que es una combinación entre una computadora analógica y una digital. Se utilizan sobre todo para el control de procesos y para la robótica. Las computadoras híbridas fueron desarrolladas para complementar la flexibilidad y la precisión de las computadoras digitales con la velocidad de las computadoras analógicas. Como sabemos, una computadora es una máquina digital con cierta capacidad de cálculo numérico y lógico, controlado por un programa y con posibilidad de comunicación con el mundo exterior. Entonces la computadora tiene una estructura interna que debe contener todos los componentes que permitan realizar el procesamiento de datos para resolver cualquier problema. A esta estructura se le conoce como esquema de
de von Neumann, que es la siguiente, en la cual se podrá observar conceptualmente que primeramente vamos a ver las dos partes externas, que son los dispositivos de la computadora. O sea, serían los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Y en el medio podemos ver la memoria principal, la cual se divide en dos partes, que sería la memoria de instrucciones, donde residen las órdenes que la computadora debe interpretar y ejecutar, y la memoria de datos, donde se almacena la información con la cual la computadora tiene que realizar los procesos. Pero no solamente eso, la computadora también cuenta con dos partes esenciales, que es el hardware y el software. Vamos a ver que el hardware o equipo de cómputo comprende todos los dispositivos físicos que forman parte de una computadora, ya sea la unidad central de proceso, los periféricos o dispositivos externos, ya sean el monitor, el teclado, la impresora, el mouse, cable, eh, todas las unidades de almacenamiento, en definitiva, todos los elementos que podemos tocar y que podemos ver forman parte de lo que se llama hardware.